Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre qué es la violencia. Generalmente manejamos la violencia asociada a conductas agresivas y sí, en efecto, las conductas agresivas generalmente están relacionadas con el acto de la violencia. Tal vez tú puedes tener algún concepto muy establecido, pero el día de hoy queremos ampliar un poquito el panorama para que podamos descubrir cuáles acciones o intenciones que tal vez en nuestra vida diaria hemos desarrollado o hemos experimentado también son violencia. La violencia se define principalmente por la intención. La intencionalidad de la violencia es un punto clave para poder distinguir cuándo sí estamos ejerciendo o viviendo violencia. Y la esencia de la violencia o la intención de la violencia se puede definir como las 3D: dominar, denigrar o dañar. Con esto podrías tú darte cuenta que podríamos ampliar muchísimo más la capacidad para entender la violencia más allá de las agresiones. Si nosotros quisiéramos hacer una lista de acciones no violentas, lo más seguro es que tú puedes pensar, por ejemplo, en abrazar, acariciar, dar un beso, decir algo, incluso decir algo agradable, pero aún estas acciones que aparentemente no son violencia, pueden llegar a ejercerse con violencia. La violencia tenemos que entenderla como cualquier acción u omisión que tenga la intención de dominar, denigrar o dañar. Por eso, independientemente de la acción que tú ejerzas, siempre la violencia está definida por la intención. Una de las cosas que hemos encontrado generalmente es que justificamos que no es violencia lo que ejercemos porque no lastimamos a la otra persona. La violencia no se puede definir por qué tanto yo hago daño a la otra persona. La otra persona incluso podría ni siquiera darse cuenta del acto violento. Por ejemplo, un chiste, una broma, algo que entre risas le digo a alguien, pero realmente cuánto sí es violencia cuando la intención que se tiene es denigrar, dominar o dañar a la persona. Una de las cosas más difíciles precisamente para trabajar erradicando la violencia es que como seres humanos tendemos a justificarnos. Por ejemplo, tú y yo en algún momento posiblemente hemos dicho algo a alguien entre bromas que la hizo sentir mal. Esa persona posiblemente incluso pudiera no pensar que tú estás siendo violento o violenta, pero el hecho de que yo inconscientemente o conscientemente tenga la intención de dañar o de denigrar, de hacer sentir mal, de darle donde más le duele, esa es precisamente la violencia. Esto lo decimos porque generalmente cuando lastimamos a alguien o vemos el efecto de lo que hicimos, pues a veces nos avergüenza y decimos, no, pues realmente no quería lastimar. Pero más allá de lo consciente, en realidad se tiene la intención de lastimar, la intención de denigrar, de hacer sentir menos a la persona, posiblemente porque yo me siento menos, entonces necesito que tú también te sientas menos. La importancia de entender la violencia entonces es que no nos casemos con la idea que violencia es igual a actos de agresión. No todo es violencia, pero todo puede ser violencia. Es una diferencia enorme que nos permite entender que cualquier acción puede ser violencia. Retomemos un poquito los ejemplos de las acciones no violentas que habíamos enunciado y pensemos, por ejemplo, en un beso o un abrazo. ¿Un beso o un abrazo puede llegar a ser violencia? Claro que puede llegar a ser violencia. ¿Cuándo es violencia? Cuando, por ejemplo, no se tiene el consentimiento de la otra persona
o aún cuando se tiene el consentimiento, está la persona amedrentada o tiene miedo o simplemente no sabe poner límites, o incluso aún dentro de la misma relación puede ser que la otra persona sienta bonito ese abrazo, sienta bonito ese beso, pero deja de ser violencia, depende de la intención con la que haces. A veces puedes estar dando un beso, pero realmente dando el mensaje de quiero que recuerdes, por ejemplo, que eres mío, eres mía, o te doy un beso para que recuerdes que yo estoy aquí y me tienes que respetar. Un abrazo, por ejemplo, fuerte, a veces está dando el mensaje de no que me quieres tanto, no que te quiero tanto, sino que realmente me perteneces, eres mi posesión y vas a hacer lo que yo digo. Esa es la intencionalidad de la violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia, no debemos casarnos con la idea de que hay determinada lista de acciones violentas. Más bien, tenemos que hacer el análisis hacia la intención de lo que hacemos y dejamos de hacer. Una última cosa que queremos retomar es que la violencia también la asociamos con acciones únicamente. Lo que hago es violento o no. Sin embargo, la violencia también puede ser a través de la omisión. ¿Qué es la omisión? Es dejar de hacer algo y ese dejar de hacer algo daña a una persona. Por ejemplo, si yo veo que alguna de mis amigas o alguno de mis amigos está siendo acosado o acosada y simplemente yo guardo silencio y me hago de la persona desentendida, eso es negligencia, esa es omisión y también es violencia. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy tomando la decisión de no hacer lo que debo de hacer y permitir entrar en vulnerabilidad a la persona que yo tengo a un lado o cerca para mi propio bien. Esas negligencias pueden ser desde muy mínimas, por ejemplo, el no proveer de las condiciones necesarias o suplir las necesidades de quienes estén a cargo de nosotros o nosotras, sean hijos, hijas, sean empleados o empleadas, sean alumnos o alumnas. Esas negligencias también pueden considerarse como violencia. Recapitulemos. 1. La violencia se define por la intencionalidad de las 3D: dañar, denigrar o dominar a una persona. 2. Existen tanto acciones como omisiones que pueden ser denominadas como violencia. 3. No todo es violencia, pero todo puede ser violencia. ¿Qué lo define? La intención. Con estos 3 puntos, tú y yo podemos analizar el día de hoy qué tan violento, qué tan violenta he sido. Y más allá de mis acciones y omisiones, tengo que analizar cuál es mi intención en el momento en que yo digo algo o dejo de decir algo, en el momento en que yo hago algo o dejo de hacer algo. Síguenos y más adelante vamos a ir platicando mucho más sobre este tema. Hasta luego.